que se pueda. Bueno, pues buenos días a todos y agradecer vuestra comparecencia. Se os ha convocado esta mañana por parte del Departamento de Obras pues para dar explicaciones o hacer las matizaciones y puntualizaciones pertinentes acerca del desarrollo en la ejecución de las obras que se han llevado tanto en el año pasado como en esto. Sabéis que hemos acometido obras tanto con fondos propios como de fondos que vienen directamente de la Diputación Provincial. Una de las polémicas que se ha suscitado durante los últimos días ha sido la referencia a la ejecución de la obra en Huertas de Ánimas de la calle Palmera, que como sabéis es una de las obras que se ha acometido con fondos propios por parte del Ayuntamiento Municipal, una reivindicación histórica por parte de los vecinos, porque siempre se ha dado una problemática de origen en esa zona que, viendo los antecedentes, siempre parece que se remontan sus orígenes a la zona más alta, que es la zona del Pilar Viejo y el Resbaladero, que hace que se produzcan esas inundaciones. Partiendo de esa situación, hay que decir que por parte del Ayuntamiento Municipal se acomete esa intervención, como digo, con fondos propios, y lo que se hace es una intervención no solamente de lo que es la parte superior de la pavimentación, sino que también, y con buen criterio, se acomete todo aquello que afecta al saneamiento, a las tuberías de agua y saneamiento. Y digo con buen criterio porque no podemos dejar de reconocer y obviar que en los últimos años lo único que se había venido realizando eran intervenciones que afectaban a la capa superior, es decir, a la pavimentación, pero no se habían hecho intervenciones de lo que era la tubería de saneamiento de agua, que, como digo, obsoletas, antiguas y viejas, y que no responden a las necesidades reales de ese núcleo de población. Y digo esto del buen criterio por el que se ha actuado por parte del Gobierno municipal y sobre todo contando con el criterio de los técnicos a acometer ese cambio de tubería como paso previo a ese plan de modernización que vamos a hacer y vamos a intervenir en toda la zona de Huerta. ¿Y por qué digo o hablo de plan de modernización en todo lo que es y afecta a la intervención del saneamiento? Porque es necesario, de nada sirve que se haya acometido el arreglo de la calle Palmera, porque, como hemos visto, se han generado una serie de problemas derivados, como digo, de esa antigüedad de la totalidad del saneamiento. ¿Por qué hablo de previsión y planificación y de buen criterio? Porque efectivamente el hecho de cambiar esa tubería ha hecho que al final salga a la luz, digamos, la problemática existente en Huerta, que en cierto modo era menos manifiesta, pero que ha sido manifiesta siempre. Es decir, ha habido reclamaciones, y a eso, es decir, existen reclamaciones en el Ayuntamiento desde el año 2000 por parte de los vecinos de las inundaciones que existían en esa zona, siempre haciendo referencia a que la problemática de origen estaba en la zona alta del Pilar Viejo y el Resbaladero. Digo y hablo de ese plan de modernización del que se va a hacer un estudio y un análisis pormenorizado por parte de los técnicos, en el que se va a ver en qué fase se puede acometer, porque lo que queremos es hacer esas intervenciones de tal manera que una vez que se vaya interviniendo no se vaya trasladando el problema a otras calles, sino que se vaya interviniendo para ir dando solución a los problemas en fase, porque estamos hablando de una obra que evidentemente es costosa. Podemos hablar de que esa intervención superaría el millón de euros, es decir, me han dado datos de que incluso estamos hablando de varios millones de euros y habría que hacerlo en diferentes fases y en diferentes anualidades. Yo, hecha esta introducción, decir que sí, transmitir un mensaje de tranquilidad a todos aquellos vecinos que se han visto afectados por esas inundaciones hace unos días, que bien es verdad que se ha acometido y se ha ejecutado la obra con toda la buena voluntad por parte de la Administración municipal, y nunca pensando en que se iba a ocasionar ningún perjuicio. Y trasladar ese mensaje de tranquilidad, porque desde el Gobierno municipal, en coordinación con los servicios técnicos, se está haciendo un trabajo exhaustivo para buscar una solución puntual a ese problema que se ha producido, que será más o menos provisional hasta que se acometa, como digo, ese plan de modernización de toda la zona del núcleo de población de Huerta, y que en definitiva para eso me acompañan tanto los técnicos como el concejal de obras para dar las explicaciones y las aportaciones y las alternativas y soluciones a esa problemática. Y dentro de ese mensaje de tranquilidad también decir y pedir que aquellos vecinos que se hayan visto afectados por esas inundaciones, y si efectivamente se han ocasionado esos daños, y si efectivamente, una vez que se compruebe existen esos daños y esa causa y efecto necesaria
que debe existir en cualquier expediente de responsabilidad patrimonial por parte de la Administración, esta Administración no puede actuar más que de la única manera que corresponde, dando respuesta al vecino que se ha visto afectado, que como digo, siempre y cuando se instruya el expediente de responsabilidad patrimonial, ese vecino se dirija al ayuntamiento con la más absoluta normalidad, trasladando cuál ha sido la problemática que ha tenido, para que tomemos conocimiento, se hagan los estudios pertinentes y, si ha lugar, se abra el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial. Yo, por mi parte, no tengo mucho más que decir. Ponerme a disposición de todos y cada uno de vosotros una vez que hagan las explicaciones pertinentes los técnicos y el concejal de obra, y por mi parte nada más. Muchas gracias y agradezco siempre vuestra presencia. Bueno, me toca a mí. En la calle Palmera es una obra que demandaban todos los vecinos de Huertas, incluso de Trujillo, una arteria que es principal en Huertas. Esa tenía un problema fuerte, que era la cantidad de agua, el agua limpia, el agua de beber, digamos, para que no se. Esa era de fibrocemento, entonces pues, prácticamente día sí día no existían roturas de esa condición. Este gobierno propone elaborar esa obra, se hace un proyecto para cambiar esa acometida, a la vez se cambia la red de saneamiento, se la pone más grande y se pavimenta. Es cierto que la pavimentación ha quedado algunos fallos en algunas zonas. Yo he hablado con la empresa, están comprometidos la empresa, que ahora después de la fiesta de vuelta no se ha intervenido antes por el tema de que al ser la fiesta tan pronto, posiblemente si surgiese algún problema no se acabase de llegar a la fiesta. No obstante, cuando se termine la fiesta, las propias empresas van a venir, ya se ha estado por allí, y se acometerán esos fallos que han quedado allí en la calle. El tema del agua de las inundaciones a los vecinos, que nadie hemos querido causar daños, como ha dicho mi compañera, se debe pues, principalmente a una problemática que tiene Huertas en concreto, pero luego nuestros técnicos nos lo explicarán mejor. Esa problemática viene dada que la zona alta, la zona del cordel, de los ganaderos, que debe de tener una superficie aproximadamente de 20-30.000 metros cuadrados, todo vierte el agua por la calle Resbaladero, dirección a la plaza del Pilar Viejo, donde se juntan las dos tuberías que bajan de agua. Esas tuberías no tienen la suficientemente sección para coger la avalancha de agua, que cuando cae una tormenta, mucha cantidad de agua en poco tiempo. Ahí se surgen una serie de tapones que van taponando la siguiente hasta prácticamente la salida que tiene toda esta zona de Huerta, que sale por el Regajo, concretamente cruza la carretera de Regajo a la altura pasando la calle que va al cementerio, hay un pozo, pues ahí cruza la línea de aguas fecales. En ese paso, que es donde tiene que pasar toda la zona de aguas, pasa por un tubo de 300. Entonces, la problemática que tiene Huerta, que las tuberías son de pequeña sección y no existen 2 o 3 arterias para evacuar toda el agua, tanto de lluvia como las que producimos las personas y las industrias que existen. Esta problemática, pues nos hemos encontrado con ella ahora, aunque el Pilar Viejo lleva inundándose toda la vida, porque todos hemos ido a la discoteca cuando éramos jóvenes y nos hemos mojado los pies, llevamos toda la vida con ese problema, y eso pues es una causa que de aquí para adelante pues, hay que empezar a solucionar. Es una obra muy costosa, porque aparte habrá que traer topógrafos, coger mediciones y hacer un estudio exhaustivo. Incluso tenemos que pedir la ayuda de la colaboración de la Diputación para que nos ayude a elaborar un diseño estratégico de cara que se vaya construyendo para que en un futuro Huerta, aunque crezca, no vuelva a tener esa problemática. Aparte de hacer esta calle Palmera, también en Huerta se han hecho más calles que, bueno, perdón, con este mismo plan, que era un plan de fondos propios del Ayuntamiento, se han elaborado otra serie de calles, las cuales están en perfectas condiciones, como la calle San Juan de Talasalle, la calle Francisco Pizarro, va bastante bien, sin problema, esperemos que no haya problema. Y de momento está el problema que ha surgido así por la tromba de agua que cae, que es la problemática que nos ha causado. Al meter lo que pensamos que al poner un tubo nuevo de aguas fecales más grande, al llegar el agua de los ganaderos a la plaza de Pilar Viejo, el agua se ha ido hacia atrás. En vez de ir hacia adelante, a juntarse mucha cantidad de agua, el agua se ha ido hacia atrás. Es por lo que habrá causado agua a los vecinos. Se están estudiando una serie de soluciones provisionales o de cara a un año o dos hasta que se pueda solucionar la trama de red que hay en Huerta,
para que no vuelvan a tratar con los vecinos. Estamos prácticamente en manos de los técnicos, que son prácticamente los que deben de dar estas soluciones, porque una persona cuando está enferma va a los médicos y el médico le pone un tratamiento. En este caso, los médicos de nuestras calles son nuestros técnicos, en los cuales confiamos que pasan en nuestro departamento de obras. Y estamos con ellos. Entonces, pues, serán los técnicos los que tengan que poner las soluciones a las calles. Porque yo, por mucho que sepa, o me haya leído 200 libros, al final no sabré las problemáticas que existen. Creo que Manuel, si no, podría explicar un poco la... Sí, bueno, yo creo que el concejal ha explicado bien la problemática que tiene Huerta. El problema principal es la evacuación de toda la red que termina en un punto, que es el regajo. Y evacuamos, estamos evacuando todo Huerta con un tubo de 300. Evidentemente el tubo de 300 no es suficiente para evacuar toda la red de saneamiento. ¿Eso qué significa? Pues que si queremos acometer el problema tenemos que empezar desde el principio al final. No tiene sentido que vayamos haciendo calles. Está bien que se haga, porque está bien que se vayan mejorando las secciones de la red, pero nunca nos quitaremos el problema si el punto final no tiene la dimensión que debería de tener. Es decir, te vas a ir a un 600, te vas a ir a una galería de 1 metro, a lo que sea necesario, pues de los cálculos que se estimen y de las correntías que tenga y de las aguas que esté recogiendo. Entonces, por eso bien han dicho los concejales que es una obra muy costosa, porque sería toda esta red que vertebra lo que es la pedanía de Huertas, pues es que hay que aumentar la señal. Entonces se caen las calles y meter unas secciones mucho más importantes. También hay que decir que ante una tromba de agua, la red no se calcula por la tromba de agua. Es decir, cuando llueve 50 litros en media hora, pues eso no la absorbe nadie. No están pensadas para eso, están para un funcionamiento normal, para una lluvia normal, pero en caso de una tormenta, pues igual, desgraciadamente las cosas se inundan. Pues bueno, no sé si este es el caso, pero lo cierto es que con un 300 no vamos a ningún lado. Esa solución es la que en principio se parece la más razonable y la definitiva. Luego estamos pensando en la posibilidad de, en el cordel, que el cordel en el último punto de la red, pues sí recoge toda la correntía de todo lo que es la parte superior de Huertas. Además tiene una problemática añadida, que es que aquí no están asfaltadas las calles, con lo cual lleva mucho sedimento que se nos mete en la red y a subir la tapona. Se había pensado una posibilidad, ya que se van a cometer las obras de la carretera Los Perales, la posibilidad de que el último punto de enganche, si fuera factible y si económicamente puede ser y si las cotas lo permiten, habría que hacer un levantamiento topográfico, enganchar desde este punto y darle una salida natural hacia la zona de agua pluvial. Con lo cual estaríamos de alguna forma descargando tanto de sedimentos como de las propias aguas a la red, que siempre, en caso de una avenida muy grande, pues siempre sería deseable y siempre entraría menos agua a la red. Como plantas. Perdón. Sí, se hacen 2 pozos, uno de agua pluvial, otro que sigue trayendo... Las fecales siguen en su curso y las pluviales se las envían hacia... Las pluviales irían de forma natural a su agua. Hemos tomado también medidas todo por delante, pero no encontramos factible... Y pues otra posibilidad, estábamos pensando y barajando la posibilidad de llevarlo a la zona del Matadero, de la zona de la Cruz de los Ángeles, por ahí. Pero es muy largo la conducción y no tenemos suficiente. Esa era otra, pero tampoco, porque también hay que decir que Huertas tiene una bomba natural y una salida natural que era por el Pilar Viejo. Es decir, ahí parece que hay una vaguada que llega al regajo, que antes me imagino que las inundaciones no llamaban tanto la atención porque su forma natural era tirar por esas cercas para abajo y nadie decía nada. Eso que ha pasado, que las propias manzanas han ido consolidando de viviendas, no dejan de ser unos topes que estamos poniendo a la propia evacuación natural. Hemos ido un poco contra natura, pero eso es así, porque en Huertas es así. De eso no se puede hacer nada. Entiendo que es aumentar de sección la red y bueno, y hacerla lo suficientemente amplia para que en casos normales, pues en condiciones normales eso va pues. Luego habíamos también barajado la posibilidad de haber llevado esta misma red, de haberla llevado a la avenida de Reina María Cristina, que aquí sí tenemos una habilidad, tenemos una salida natural por las cercas estas del sector 1 y del sector 2,
Pero no sé si... En la zona de las escuelas, de por la calle las Santolaya, es una altura que no da cotas para... Llevarlo por la calle Santolaya y llevarlo a ese punto. No, que no confundiera tampoco con la bajada de Trujillo, porque no pueden enfrentarse, pero sí darle la solución. Ya ahí salimos con un 600 que parece que es bastante, que es suficiente, y con una línea de lo que... También tenemos la problemática de que cuando llueve mucho, la avenida también suele encharcarse o inundarse. Porque también hay mucha agua que la solución óptima sería el tomar la decisión de decir, bueno, voy a sustituir la red de saneamiento por otra con una sección adecuada, porque el problema ahora mismo es que la sección que hay no es suficiente. Eso es obvio y claro. El tema del por qué se ha inundado ahora y por qué ha salido el agua por la vivienda, pues es claro, es decir, cuando está la red principal va saturada, pues no deja salir a la otra, con lo cual el agua al final sale, y por donde sale, por donde puede. Sale, a veces desborda por encima de los alcantarillas, levantando las chapas, y otras veces sale por las casas, por los sumideros y por los sumideros de las viviendas, o incluso la plaza sanitaria. Tiene que salir, tiene presión, pues sale por donde puede. La solución ahora provisional, que en un principio también habíamos pensado, era la posibilidad de a la gente que ha sido afectada por el tema de ese retroceso de agua hacia sus viviendas, la posibilidad de poner en sus acometidas válvulas antirretorno. Las válvulas antirretorno es un costo relativamente pequeño, soluciona en parte, porque lo que estás haciendo es meter en tu propia acometida pues una válvula que permite la salida pero no permite la entrada, con lo cual de alguna forma estaríamos mitigando el problema de a la gente, en principio, hasta que no se acometieran estas obras, pues se podría solucionar el problema en ese sentido. Al final el agua va a salir por algún sitio, tiene que salir, el agua tiene que salir. El agua no se la puede parar. Discurriría por la calle y no tendría por qué entrar en la vivienda. Y esa básicamente la problemática y las posibles soluciones. Una de las más pronto será cuando empecemos con la obra de rural de los Prales, la solución para eliminar todas las cargas de agua de lluvia que viene del norte. Que es la que esa es la que más rápida se puede hacer. Sí, hay solución para aplicar aquí, que hay que bajar bastante. Cuando la bala viene hacia el punto este de claro, y ahí habrá que picar y habrá que saber exactamente las cotas que tenemos de vertir y hasta dónde nos tenemos que ir para que salga por gravedad. ¿La válvula de retorno no conllevaría problemas a otro sitio, a otro vecino? Porque el agua, como bien acaban de decir, tiene que salir. ¿Y cuándo se ejecutaría? Porque los vecinos lo que les interesa ahora no tanto el gran proyecto, sino la solución rápida de cara a un año, por ejemplo, a estas tormentas o todo lo que sea. Esas cosas se acometerían ahora después de la fiesta, cuando empecemos con la reparación de los fallos que han quedado en la calle, si toman la decisión de esa o una válvula. También se comentó que si ponen una válvula grande en la tubería, lo que pasa es que esa válvula grande tampoco dejaría salir el agua que la carga que trae ella. Entonces, por lo que se ha optado quizás un poco a ponerla en la casa de los particulares. Vamos, que no es dentro de la casa, es fuera. Es fuera de la casa donde él acomete con su red. En la unión que va a la principal. ¿Pero se traslada el problema o se soluciona? Vamos a ver, trasladar ese problema. Pues, hombre, está permitiendo que a la gente que la ha entrado no la vuelva a ver. ¿Por qué? Porque tienes una válvula que no permite entrar. Pero dices ahora, calle arriba a otro señor, pues no, yo no sé eso. No sé. Función de eso no te lo puedo asegurar. Si Sí, se supone que el Pilar Viejo se está inundando desde siempre y era algo tan obvio, ¿cómo no se ha previsto una cosa así? Si ahora parece tan claro que con una acometida así o con un tubo de 300, como están comentando, no vamos a ningún sitio. Bueno, yo creo que en principio esa problemática para el viejo se inundaba, pero como ha dicho el arquitecto, realmente en el frente de borde no existían construcciones ninguna. El agua de lluvia salía por los albañiles que había en las paredes, que todos lo conocemos, incluso tus padres lo han visto aquello, y salía por los huertos. El agua era libre, el agua de lluvia. Sí, pero las construcciones ya están hechas de hace tiempo. Bueno, pues son cosas que cuando se han construido, cada particular tiene su propia cerca, se han construido su casa, quizás las previsiones del ayuntamiento en aquella época no fueron. Se habló en tiempo que se iba a hacer una calle desde el frente de borde a salir hacia Ferina Montero, pero bueno, eso se quedó ahí y tal. Lo que hay, tampoco vamos a ir que porque hace 20 años se puso el tubo. Pues,
Hace 20 años yo tenía 20 y tantos, 20 y pocos años, tampoco estaba yo pensando en otra cosa. ¿Desde qué? Tampoco, yo no sé. ¿Desde qué año? ¿Desde qué año empezamos ¿La fatal? situación de la obra actualmente se ha dado por finalizada o No, ya la está obra no. recepcionada? No. La obra no se ha acabado, eso es un proyecto de 3 obras conjuntas, para todo unido. Esta obra vale sobre 80.000 euros, la calle Palmera, porque los 240.000 euros eran de las 3 calles concretas, no era solamente por aquella. La calle Palmera me parece que son alrededor de 80.000 euros. Vamos, no está financiada porque la empresa tiene que venir a reparar los daños que hay fuera y cuando se terminen las 3 calles será cuando haya que ver las certificaciones y pagar y tal. O sea, Luego hay una garantía de un año que es para posibles causas que puedan salir, o anomalía o homicidio oculto, que lo llamo. El gran proyecto supondría el cambio de la canalización principal. Vamos, el gran proyecto, que eso es un proyecto como un estudio topográfico, de ingeniero de minas, porque al final las aguas de la red de agua circula por huertos de vecinos. En esas tapaderas, pues cada vecino, pues, para que no se le eche el agua sucia, lo que han hecho lo han tapado y tapado con cemento. Entonces, cuando va la forma de agua calidad, normalmente lo que hace es levantar las tapaderas de la calle. Pero en esos huertos lo tienen muy bien tapado para que no se los ensucien sus huertos y sus pimientos, sus lechugas, que me parece, creo que cualquier ciudadano que lo haría. Entonces, todo eso hace que no haya un aliviadero. Al final, lo que tratamos, lo que se tratará en el proyecto, será de esas condiciones ponerlas por vía pública. Al final, depende si intentar en un huerto de un vecino, pues al final estás causando un problema, tendrás que ir a una expropiación. Tendrás que estudiar primero pues, el callejeo que hay, porque esta zona cruza por los huertos. Y ahí tendrás que incluso una expropiación. No, lo lógico ya hoy día, eso que está, pues primero, ver las calles, crear 2 o 3 arterias. Tampoco hace falta llegar al final. Quizás poniendo una arteria por la calle Palmera hasta la Plaza Pilar Viejo, otra por el Ezequiel Pablo, arteriando así un poco por tal y otra por otra zona, ya creas 3 vértebras que desaguan la más pequeña. ¿Y sería eso, de arterias principales o las exactamente, 2 o 3 arterias suficientes para que vamos. No hace falta ponerlas todo lo que es el pueblo. Solamente 2 o 3 vértebras. ¿Han vuelto a reunirse los vecinos de la calle Palmera? Los vecinos estuvieron aquí un día a protestar y estuvieron reunidos con ellos, hablando de la problemática que había. Dijimos prácticamente tanto porque no sabíamos, dijimos menos. La solución sería las válvulas antirretorno, íbamos a estudiar el tema, no hablaron ellos de daño, ninguno dijo que hubiese causado daño, una vez entra el agua, la habían limpiado, el agua entró, no sé el tiempo que duró, porque una vez que las tuberías bajan de carga, se lo chupa todo. Son 10 minutos o una hora. Nadie habló de daño que hayamos ocasionado. De todos modos, el ayuntamiento tiene su seguro y sus cosas para los posibles daños que cause, pues también, una vez que te el agua, no sabe en ese momento si te ha causado daño, pero luego te empiezan a salir manchas en las paredes o las humedades o tal. Eso está para asustar los seguros y para asustar el ayuntamiento para tomar esa decisión. Los vecinos estuvieron aquí, estuvimos hablando. Se fueron, pues, contentos, pues no se van a ir contentos, ¿me entiendes? Porque al final, si así nos dice que no van a volver a entrar agua en tu casa, pues es complicado. Al final se van, pues bueno, pues no, aquí no hicimos la obra pensando que íbamos a causar esos daños, ni que podía pasar eso. Todo el mundo pensaba que con eso quizá íbamos a estar como solucionar, pues no ha sido así. Después de que estuvieron aquí los vecinos, nos fuimos los técnicos, pasamos toda la mañana en vuelta, levantando todas las tapas por el trabajo y estuvimos viendo la problemática que es la que estamos contando ahora mismo, de la sección de ahí en vuelta, que no me sé yo. Han hablado de los problemas ocasionados por la red de saneamiento, pero también se ha hablado de deficiencias en el asfaltado y que la empresa que lo ha llevado a cabo, una vez terminen las fiestas, sí, va a subsanar esos fallos. ¿Cuáles son los fallos? Bueno, los fallos son un poco los problemas que ha quedado. Por ahí problemas que ha quedado unas balsas de agua, una pequeña altura que han dejado en la puerta de borde y en otra cochera, y alguna cometida que se ha hundido. La cometida que se ha hundido. Que queda algún charco. Esas cosas por la empresa. También, bueno, la calle Palmera no es una calle, las máquinas son grandes para las calles y al final
Lo que hace cuando tienen que torcer esa calle es muy curvosa y tal. Por ejemplo, si os fijáis en la calle San Juan Bautista de la Salle, que es prácticamente recta, ahí queda perfecto, porque la maqueta lo tiene y da gusto. Ahí trabajan un poco peor, porque yo entiendo que, según decía el capataz de la obra, decía que podía haber sido preso, pero cuando terminen la fiesta, porque tampoco lo querían haber cometido antes, pero debido a que hay que montar todas las vallas para el cierre o tal cual, se decidió que puede haber. ¿Y la calle Pavo? La calle Pavo, ¿qué ha pasado la calle Pavo? También ha habido un problema. No, vamos. La calle Pavo es distinta. La calle Pavo es un plan de diputación. Es cierto que la primera tormenta entró agua en una casa. Esa calle, la problemática, pues las primeras tormentas arrastran toda la suciedad, todo el verano, todas las hojas, todo lo que hay en la calle. Entonces la primera tormenta es la que suele limpiar. Al limpiar eso, el agua sucia va llena de restos, va más despacio. No ha vuelto a pasar. Ha llovido otra vez y no ha vuelto a entrar agua en esa casa. Pensamos que podía haber sido por pasado por eso. No, porque la pendiente de la calle... También hay otro problema, a ver, también existe otra problemática. Ahí baja el agua de Matadero Viejo, de tal, tal. Ese agua se junta en el Sandra, se junta primero por la calle del Ayuntamiento, llega al Sandra y se junta con el Sandra que viene de la calle Merced, que viene también de la calle Sola que baja de la plaza, y ahí también hay un taponcillo de agua. ¿Y cómo se va a solucionar eso? Pues abriendo la Pues calle. lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que esa carretera de la calle 21, que no es nuestra, y es más, hay que pedir permiso, nos dejan todos los días, no puede ser cualquier día la obra. Ahí estamos estudiando otra solución antes de llegar ahí. Que como está crecido tampoco vamos a hablar de ella porque estamos ahí. Como buscando la aguja en el paja, que no sabemos de esto. Bueno, son problemas serios, ¿no? Sí. La calle Palmera, la calle Pavo, todas las calles que se han ido arreglando últimamente, y a mí me surge una cuestión: cuando hay estos problemas, ¿a quién se piden responsabilidades? ¿A los técnicos, a la empresa que realiza las obras? Bueno, pues la responsabilidad casi siempre es del político. En este caso la mía, porque soy concejal de obra. No me la voy a quitar, Tendré toda la culpa del mundo. Yo estoy aquí para hacer el bien por el pueblo. Me confundiré como cualquier persona humana. Esa es mi responsabilidad. Luego están los técnicos del ayuntamiento, la dirección de obra y tal. Y que todos se van tomando soluciones en el momento que van pasando las cosas. Y nadie esperaba que pasase, sinceramente. Todos los ciudadanos de la Huerta, los malos de la calle Palmera, poner un tubo nuevo, más grande, más grande. Nadie se pensaba que iba a pasar. Hay otra cuestión que precisamente surgió. Quizás esa calle nunca se preparó por ese problema. No lo sabemos. Yo Yo estaba así en esa calle pues, diciendo, ¿para qué van a meter mano? Quizás hemos pecado de bueno. Hablando de la calle Francisco Pizarro, el otro día se puso sobre la mesa en una rueda de prensa que daba la oposición de que exigían, entre comillas, que se paralizaran esas obras porque estaban viendo que no se estaban llevando a cabo correctamente. Nos incluso mostraron una fotografía en la que la sección del tubo antiguo era más pequeño, se estaban empalmando en el mismo, algo así, y que además se preveía que con el asfaltado iba a subir la calle incluso por encima de alguna de las puertas de algunas viviendas. ¿Eso lo dijo? La oposición. La PSOE, bien. El PSOE no ha visto el proyecto, ha pedido a verme, entonces tampoco puedo hablar mucho. Segundo, se empalman los tubos nuevos, los tubos viejos. Una calle se pone una tubería de agua limpia, al final hay que enchufarla o empalmarla en el tubo que hay en la calle. Las rodillas de la red de saneamiento, esa no se ha hecho, por lo tanto las comedias, las que estaban mal o algunas cometidas de algunas viviendas que se han hecho a raíz de la obra, se han conectado a la tubería también. En la zona alta, pues en la zona de donde está el bar Siglo, el hostal, el Pizarro y tal, pues ahí no queda alto. Prácticamente se está bajando los tallos de la calle, se está rebajando. Y todos me iban a pesar, lo que les ha dicho que se frese la calzada, que se quite prácticamente lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer. Y se vuelva Y quedará al mismo nivel, toda la calle. Eso fue lo que el otro día estuve con los técnicos y con... Yo no llevo el proyecto ese ni he hecho el proyecto, pero me pidió el concejal que me acercara con él y echara un vistazo y en un principio la parte superior no
no han pensado fresar, se les dijo que tenían que fresar de forma que quedaran con los mismos. Pero naturalmente, sean en los peldaños, no quita que en algún punto a lo mejor pues, no quede igual, pero bueno, que tampoco es. La orden que se dio fue esa, la parte que estaba en la obra era que fresara y que se dejaran los mismos niveles que se decían. Eso es lo que se dijo. O lo que iba a aconsejar con el concejal en ese momento. Por ese punto, nada, yo, si me permiten, a lo mejor saliéndome un poco del tema del arreglo de las calles, si ya han terminado. Cuando habláis de tuberías de 300, de 600, hablamos del diámetro de... Diámetro de 300 milímetros o 630 centímetros. O sea, es nada, es una cosita así. Hay que por ahí cabe lo que cabe. O sea, para fecales puede valer, pero para pluviales evidentemente no. Y poner esas grandes arterias es lo que ese proyecto el que supondría más de 1 millón de euros. Más de 1 millón de euros, un plan de modernización de todas y cada una de las tuberías. Para hacer eso, evidentemente, hay que tener los estudios previos, es decir, no se pueden acometer sin tener el estudio previo. Hablaban de si 3 arterias, es decir, habrá que contar primero con esos estudios para saber si la intervención solventa la totalidad del problema en Huerta sin trasladarlo a ninguna de otras de las calles, interviniendo 3 arterias, o si lo que requiere es una intervención de todas y cada una de las zonas. Por eso se va a pedir ese estudio pormenorizado. Se está en conversaciones ya con Diputación y se quiere aprovechar también el inicio de las obras de las callejas de los Perales para ir haciendo esas intervenciones, porque evidentemente para ver el diámetro que tiene la tubería tendrán que venir los técnicos, hacer las correspondientes catas, ver las intervenciones que son necesarias y sobre todo una cuestión principal, que la obra se acometa de tal manera que cada una de las fases que se vaya ejecutando no derive el problema a otra zona. Nunca se sabe el agua que va a caer cuando se pone a llover, que es el problema. Al final todo será un estudio de las posibilidades de lluvia, en casos de inundaciones, fuera de España, en muchos sitios, que al final es que es imposible de calcular lo que puede caer. Porque lo mismo se pone una arteria muy grande y si da por tirarse una semana entera cascando agua, se inunda todo. Se ha dicho que ante un golpe de agua, pues eso no se calcula para eso, una red no se calcula para eso, para toda el agua posible que pueda caer. Se calculan con unos criterios más o menos lógicos de los años que ha llovido, se hacen unas medias, se ve la zona la correntía que tiene y que puede ir a parar esa red. Entonces, en base a eso, pues se calcula que salen pues, un 600, un 700, un 800, o sea, tubos grandes, pero claro, dices, si llueve en 10 minutos, caen 30 litros, dices que eso nadie ni lo puede calcular para eso, porque entonces no se verían unas redes pues, tremendas, ¿no? Que no cabían en las calles, ¿no? Pues tampoco es un día. Yo, como decía, si puedo preguntar por otro tema, aprovechando que está aquí. Si no lo sabemos, Inés Rubio, que es concejala de urbanismo. Bueno, el otro día también en declaraciones del portavoz del Partido Socialista hablábamos del sector 5, el famoso sector 5, que parece ser que es uno de los puntos que irán al próximo pleno, que no sabemos cuándo se va a celebrar, para la denominación de ese terreno. No sé qué condiciones está, porque nos comentaba que bueno, pedía que se declarara todo como industrial, como zona industrial, y que por otra parte que había una sentencia que prohibía, digámoslo de alguna manera, que parte de ese terreno pudiera pasar a ser urbano. Bueno, pues yo creo que cuando uno es jefe de fila de la oposición, lo primero que tiene que ser es riguroso cuando uno se sienta delante de los medios y da ciertos datos. Él tiene conocimiento directo de la totalidad del expediente que obra en el ayuntamiento, porque, como bien han dicho, ha sido objeto de un estudio pormenorizado en una comisión informativa y cuenta con todos y cada uno de los documentos e informes que obran en el mismo. Por lo tanto, lo primero que yo pediría es rigor cuando se hablan de ciertas cuestiones que están muy encoladas, donde existe un conflicto urbanístico muy importante y grave, que se remonta al año 2004 o 2006, y no podemos obviar los antecedentes para que todos entiendan la situación de la que partimos y por qué la necesidad
de llevar a cabo esa modificación puntual que será objeto de debate y votación en la próxima sesión plenaria. Como decía, los antecedentes se remontan a esa fecha del 2004 y 2006 y efectivamente hoy no hay una sentencia sino 3 del año 2009 que lo que hacen es declarar la nulidad de todos y cada uno de los instrumentos urbanísticos que ordenaban el desarrollo de ese sector. Consulta de viabilidad, proyecto de reparcelación y programa de ejecución. A partir de ahí, y con esas 3 sentencias encima de la mesa, la Administración, y en este caso nos toca a nosotros que estamos aquí al frente, dar solución y desbloquear la situación del sector 5, que en ningún caso las sentencias hablan ni prohíben las cuestiones a las que hacía referencia el señor Acero en esa rueda de prensa. Lo primero que hay que tener claro es cuál es la situación urbanística y entender cuál es esa situación y ver cuál es la solución más acertada teniendo en cuenta la voluntad colectiva de todos y cada uno de las partes afectadas e interesadas en ese sector, el interés general y el interés público urbanístico sobre el cual tiene la obligación de velar cualquier administración al frente para desbloquear una situación urbanística que, como digo, enconada hace muchos años y que no ha recibido una respuesta. La modificación puntual que se plantea ha sido total y absolutamente coordinada, no solamente con los redactores del Plan General Municipal, sino también se han mantenido reuniones con la Dirección General de Urbanismo, ha sido informada por la Oficina de Gestión Urbanística y se ha visto también por parte de los técnicos municipales, aparte de esas personas a las que se les ha encargado esa modificación puntual, que son un equipo profesional para dar respuesta objetiva a ese problema. Y una de las afirmaciones a las que hacía referencia y a las que hacía referencia en tu pregunta era si se podía hacer la modificación. Y digo que el punto de partida y la base es que no es que se tenga que declarar como industrial el suelo, ni que tenga que mantenerse como industrial, porque el punto de partida es que ese suelo, a día de hoy, es terciario y de ocio. Ese es el primer punto de partida, por eso digo que hay que ser riguroso cuando se dan las explicaciones, y más cuando esas explicaciones pueden tener efectos sociales muy importantes, cuando estamos hablando de muchísimas partes implicadas que han hecho grandes inversiones de dinero en ese sector y que a día de hoy no han visto ningún resultado positivo. Por lo tanto, la modificación puntual que se plantea ahora no es una modificación puntual que plantee el Partido Popular ni el equipo de gobierno con ningún tipo de interés. La plantea el Partido Popular porque es el que está ahora al frente y lleva las riendas del gobierno municipal. Pero la hubiera tenido que plantear cualquier gobierno y cualquier gobierno en un momento muy anterior, porque estamos hablando de sentencias que se remontan al año 2009 y que no recibieron ninguna respuesta, sin dejar a un lado la cantidad de recursos y de reclamaciones que ha habido por todas y cada uno de los interesados reclamando sus propios intereses. Por lo tanto, la modificación puntual lo que va a tratar es de desbloquear esa situación. Partiendo de esa situación, que yo entiendo que todo el tema urbanístico es muy complejo y muy difícil de explicar para que lo entienda la ciudadanía, yo voy a tratar de ser explícita y no irme tanto a lo que son los conceptos técnicos, sino a lo más práctico para que lo entienda pues, cualquier ciudadano de a pie. El sector 5 actualmente está en una situación absolutamente irregular, pero porque lo dicen 3 sentencias que, como he dicho al principio, lo declaran en una situación de nulidad absoluta. Por lo tanto, hay que hacer una nueva delimitación de ese sector, partiendo de que estamos hablando, como digo, de que lo que prevén las propias normas subsidiarias a día de hoy, y así está contemplado, es decir, todo el uso que allí está es terciario y de ocio. Ese es el planteamiento de origen. Segunda cuestión, ahora mismo hay una contradicción absoluta que se deriva de todas esas declaraciones de nulidad entre lo que son las normas subsidiarias y lo que es el plan parcial. ¿Por qué? Porque el plan parcial que viene a desarrollar ese sector habla de suelo industrial, pero nuestras normas subsidiarias y la ficha técnica curiosamente lo contradice, dice que está prohibido el suelo industrial en esa zona. Y no lo digo yo, lo dicen las normas subsidiarias, y aquí está el técnico municipal que también puede decir que efectivamente esa ficha técnica así lo reconoce. Habla de que está prohibido el suelo industrial en esa zona, por lo tanto la modificación puntual lo que tiene es que dar salida y desbloquear la situación de todo el sector, hacer una nueva delimitación y además el desarrollo urbanístico de ese sector afecta por ende a todas y a cada una de las industrias y establecimientos que están allí establecidos. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy, al ser una situación irregular que viene declarada nula y deriva de esa sentencia,
El ayuntamiento no puede conceder licencias de actividad, el ayuntamiento no puede conceder licencias de obra y, por lo tanto, es lo lógico buscar la solución a esa problemática que, como digo, se remonta a años anteriores y que nosotros tenemos que buscar la solución. En esa relación de la modificación puntual, lo que se trata fundamentalmente es de ampliar los usos para solventar el problema que muchas actividades que están allí asentadas hoy pues carecen de su licencia, por un lado para que puedan regularizar y normalizar su situación, para que se adapte y se compatibilice con los usos y para que cumplamos no solamente el contenido de esa sentencia que tenemos la obligación de cumplir como administración, como digo, velando por el interés público urbanístico de carácter general, sin obedecer a intereses particulares, teniendo en cuenta, como he dicho al principio, todos y cada uno de esas personas afectadas que, como digo, han hecho grandes inversiones y a día de hoy no han visto pues, un resultado positivo a esas inversiones y, sobre todo, se ha hecho un trabajo por parte de la Administración siempre dando información permanente a las partes afectadas y poniendo en conocimiento de cuál era la solución que se podía llevar a cabo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque parece, cuando se le escucha hablar al portavoz del Partido Socialista, como que aquí esta modificación la hace el Partido Popular porque quiere, como digo, no porque queremos, sino porque tenemos la obligación de hacerlo, y la obligación ha existido siempre desde que hay 3 sentencias que declaran la nulidad. Y nadie ha llevado a cabo la solución para desbloquear esta situación. Por lo tanto, es decir, lo que hay que pensar es decir, hay que ser riguroso cuando se dan datos, hay que contar las cosas como son, partir de los antecedentes y situar a todas las personas que nos escuchan en cuál es la situación real de ese sector, que a día de hoy, como digo, es una situación urbanísticamente complicada, porque hay que llevar a cabo una nueva delimitación, que la modificación que se plantea trata, en todo caso, de mantener el equilibrio de todas las partes afectadas y, sobre todo, dar respuesta a esas sentencias, pero, sobre todo, una cuestión de bloquear esa situación para que pueda continuar el desarrollo urbanístico con absoluta normalidad y dentro de lo que son los parámetros tanto de la ley del suelo como del reglamento del planeamiento de Extremadura. Es decir, tenemos que cumplir la legalidad urbanística y para eso tenemos que hacer esa modificación. Con esa modificación, efectivamente, como decía, vamos a conseguir compatibilizar y permitir que esas actividades que están allí instaladas las desarrollen con absoluta normalidad y estén dentro de lo que es la regularidad urbanística y la regularidad administrativa, porque podrán obtener sus licencias. Por eso, en la modificación que se plantea, que sí se hará una explicación exhaustiva y detallada por parte del Gobierno municipal en el momento oportuno y con carácter previo al Pleno, y digo esto porque nosotros hemos contado siempre con todos y cada uno de los interesados para llevar a cabo esta modificación y también ahora, como no podía ser de otra manera, se ha dado traslado a los grupos políticos en oposición para que tomen conocimiento del mismo en esa comisión informativa y también vamos a tener una próxima reunión con las partes interesadas para que conozcan ya de primera mano el contenido de esa modificación, que como digo, lo que trata es de solventar ese problema, que como digo, en ningún momento ni a día de hoy esa zona está declarada como de uso industrial, porque el problema deriva precisamente de eso, de que nunca se contempló como uso industrial, sino que aquello se desarrolló urbanísticamente como uso terciario y de ocio. En sus palabras se entiende que los usos serán industrial y algo más. Sí, hemos tratado fundamentalmente de tener en cuenta, y lo decía, hemos tratado de coordinar esa modificación puntual teniendo en cuenta que estamos redactando el Plan General Municipal y teniendo en cuenta los parámetros de la sentencia y también teniendo en cuenta que al final el Ayuntamiento lo que hace es aprobar inicialmente el documento, por lo tanto no tenemos la última palabra la tiene la COTEX, es decir, la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Extremadura. Por lo tanto, coordinando todos esos parámetros, hemos tratado de establecer aquello que es más coherente con lo que queremos en nuestra ordenación territorial y urbanística de nuestro municipio, aquellos que entendemos que es más coherente por la ubicación en la que se encuentra el sector y, sobre todo, ampliar usos. Lo decía al principio, es decir, no solamente que haya un uso industrial y terciario para permitir, como digo, que todas esas industrias que ya están establecidas puedan desarrollar su actividad con la más absoluta normalidad y con sus licencias, sino también tratar de compatibilizar otros usos que son coherentes con la zona, porque al final no tiene mucho sentido
que todo ese sector, que es una pastilla muy grande dentro de lo que es nuestro municipio y la población que tenemos, fuera declarado como uso industrial. Si tenemos en cuenta que tenemos 2 polígonos industriales, tenemos zonas detrás del mercado regional que es suelo industrial, la zona del campo de San Juan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, suelo industrial en Trujillo existe a día de hoy. Nosotros hemos hecho una propuesta en la que se tengan en cuenta todos y cada uno de esos parámetros, en la que efectivamente hay una zona que así se ha planteado y así está informada ya, como he dicho anteriormente, por todos los organismos que tiene que pasar efectivamente, una zona industrial y terciaria, como decía, y una zona residencial. Y que, como digo, los primeros que tienen que tener conocimiento y los primeros que tienen que sentarnos con ellos, porque lo que hemos tratado siempre es que haya esa información permanente y sobre todo que la voluntad colectiva de los interesados se traslade a ese documento final que va a dar solución a esa problemática. Nos sentaremos con ellos antes del pleno para ver si estamos a tiempo o no de hacer alguna cuestión más, que, como digo, en cualquier caso no es un documento cerrado, es un documento que va a pleno, aprobación inicial y que queda expuesto al público y que en ese momento podrán hacer todos y cada uno de los interesados también sus valoraciones. Pero, como digo, con esa modificación puntual se da respuesta a esas sentencias que vienen diciendo desde el año 2009 a la Administración que tienen que solventar ese problema urbanístico. Se va a dar respuesta a todos y a cada uno de esos interesados que, como decía, no podemos obviar que han hecho grandes inversiones y no han tenido un resultado para llevar adelante sus expectativas o los proyectos que tuvieran en aquel momento en que se lleva a cabo la Constitución, y sobre todo dar respuesta y solventar esa contradicción que existe en la propia norma municipal. El plan parcial que desarrolla, como decía, habla de suelo industrial y, sin embargo, la ficha técnica del sector dice que está prohibido el suelo industrial y que a día de hoy es suelo terciario y de ocio. No sé si he aclarado la cuestión tal y como se me ha planteado. Sí que es una situación, como he dicho, una problemática urbanística grave, porque cuando las sentencias dicen que las cosas están mal hechas, uno lo que tiene que ser es humilde, coger la sentencia y cumplir el contenido de las mismas y dar respuesta a la mayor inmediatez posible. Eso es lo que hemos hecho nosotros desde que entramos, teniendo conocimiento de esas 3 sentencias y de la totalidad del expediente. Lo que hemos tratado es de dar respuesta con inmediatez, que yo entiendo que también estamos hablando que nosotros tomamos posesión a mediados de junio del 2011, iba a ir al pleno ahora, pero es una situación urbanísticamente compleja que requiere un estudio serio, pormenorizado y, sobre todo, coordinado de todas las partes. Por lo tanto, yo, en nombre del Gobierno, lo único que puedo decir es que estamos haciendo lo que hay que hacer o lo que habría que haber hecho hace mucho tiempo y que nos ha tocado a nosotros, pero que esta responsabilidad, nosotros la responsabilidad que tenemos ahora es de dar solución, pero que no es una responsabilidad que hayamos generado este equipo de Gobierno, que por eso he entendido que era muy importante poner en antecedente a la época a la que se remontaba esta situación. Si están declarados nulos esos instrumentos urbanísticos, ese sector actual es, para que todos me entiendan, como si no existiera. Por lo tanto, hay que hacer una delimitación del sector ordenada, cumpliendo el contenido de la sentencia, y eso es lo que estamos haciendo. Y, sobre todo, decir una modificación, porque no voy a permitir que se genere la duda y se hagan afirmaciones, como se han llegado a hacer, de que tratamos de favorecer y beneficiar a uno y a otro, porque eso no es cierto. Lo que estamos es velando por el interés público urbanístico, como tenía que haberse hecho desde el principio, y eso es lo que está haciendo este Gobierno municipal, velar por ese interés público y dar solución a ese sector enconado con esa sentencia, pero en ningún caso beneficiando. Hemos buscado el equilibrio, hemos buscado cumplir la sentencia y hemos buscado que los derechos y obligaciones de todas y cada una de las partes que están ahí en ese sector no se vean ni aminorados ni agrobados, sino que traten de quedar en la misma situación. Por lo tanto, es decir, partiendo de todos esos antecedentes, pueden entender ustedes lo difícil que ha sido y que resulta llegar a una solución urbanística en la situación y con los antecedentes de los que partimos. Por lo tanto, es decir, lo que yo pediría al jefe de la oposición, en este caso del Partido Socialista, es que fuera responsable, que hiciera una oposición seria, firme y constructiva, y sobre todo que tuviera en cuenta los intereses de todos y cada uno de los afectados que están ahí, que es lo que está haciendo este Gobierno, tratar de dar respuesta a los intereses de todos,
de todas las partes que están dentro de ese sector 5 y que efectivamente tendremos que velar porque estén en una situación regular y consigan sus licencias de actividad, que muchos de los negocios que se encuentran ahí hoy, no por responsabilidad de ellos, sino por una mala gestión en la administración en un momento oportuno, no pueden obtener sus licencias de actividad. Y de eso tienen conocimiento cada uno de los establecimientos que no pueden obtener esa licencia, y tienen conocimiento todos y cada uno de los establecimientos que se han dirigido a este ayuntamiento para solicitar licencias de obra y no podemos autorizarlas porque actualmente se encuentran en esa situación de fuera ordenación. Solo una precisión. Los industriales que están aquí instalados están satisfechos con este nuevo cambio de denominación que va a tener el suelo, y por otra parte ellos van a tener que aportar económicamente algo para, no sé, la urbanización de las zonas. Bueno, vamos a ver, nosotros lo he dicho ahora al final, a lo mejor de una manera menos explícita. Nosotros lo que hemos tratado es de llevar a cabo el equilibrio, es decir, a nadie le va a cambiar su situación, para que haya una cierta tranquilidad. A nadie le cambia su situación en lo que está actualmente, es decir, están como estaban. Lo que nosotros tenemos la obligación es de ordenar aquello conforme a lo que nos dicen las sentencias. Efectivamente, es decir, todos aquellos industriales que se encuentran allí, que a día de hoy no tienen su licencia, van a poder obtenerla y van a estar desarrollando su actividad, que muchos de ellos la vienen desarrollando actualmente sin haber obtenido esa licencia, porque, como digo, es imposible otorgársela. El ayuntamiento no puede otorgar ni una sola licencia en un sector que está declarado nulo. Vamos a permitir normalizar esa situación y, sobre todo, decir, hemos buscado el equilibrio y cumplir lo que dice en la sentencia. Una de las cuestiones fundamentales que dice en la sentencia es que no se cumplió en el momento de hacer la delimitación del sector la distribución de cargas. Había que hacer una distribución de cargas, para que todos me entiendan, de una manera equitativa en función de lo que le correspondía a cada uno, pero aquello no se hizo así, se hizo de otra manera, de tal manera que hubo algunos que tuvieron más carga y otros tuvieron menos, y eso es una de las cuestiones a las que la sentencia hace referencia. Por lo tanto, nosotros, con esa sentencia encima de la mesa, lo que hemos hecho es una redistribución de esas cargas y gravámenes obedeciendo a lo que dice el contenido de la sentencia. Es decir, los que están dentro del sector, es decir, cada uno tendrá que ir haciendo sus aportaciones en función de lo que dice la sentencia. Pero sobre todo, es decir, se ha tenido un contacto permanente con todos los afectados, lo decía al principio, es decir, porque no podemos olvidar tampoco que se trata de un sector en el que había muchísimos establecimientos e industrias muy anteriores a la hora de llevar a cabo la delimitación del sector o constituir la agrupación de interés urbanística que en su momento se constituyó. Por lo tanto, es decir, los anteriores van a quedar en la misma situación. Quien verdaderamente ha tenido el problema y quien verdaderamente ha presentado reclamaciones judiciales ha sido aquellos que estaban dentro de ese sector y que han tenido sus reclamaciones, como decía, bueno, pues de cuotas de urbanización, reclamaciones en vía contenciosa, etcétera, etcétera, que han dado lugar a esas sentencias. Por lo tanto, es decir, si van a estar contentos, yo entiendo que todos los industriales de la zona deberían estar contentos sabiendo que van a tener o van a estar en una situación de regularidad absoluta y que van a poder obtener sus licencias con tranquilidad. Verdaderamente, y reconozco que hasta ahora, es decir, la gente y algunas de las personas que se han dirigido a este ayuntamiento para solicitar licencias cuando ha habido que decirle que no han entendido la situación, pero también porque desconocían cuál es la situación urbanística que les afecta, porque el desarrollo urbanístico afecta también al desarrollo de la actividad que está allí ubicada. Es decir, todo aquel que es propietario de una parcela dentro de ese sector está afectado con independencia de que tenga actividad o no. Si tiene actividad, está afectado porque el desarrollo urbanístico le afecta de manera directa a obtener esa licencia, y a día de hoy hay negocios que están sin licencia.